buenas tardes, gracias por acompañarnos en Teleclic. Hoy con entrevista con el doctor Rafael Moreno Valle, quien nos acompaña, y le damos las gracias por atendernos nuevamente. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de platicar. Hoy la presentación del libro, platíquenos, ¿qué es La Fuerza del Cambio? Pues es un libro, el primero de mi autoría. Debo decirte que originalmente no era mi proyecto escribir este libro en los términos que hoy conocemos. Originalmente yo quería plantear una visión distinta para México, señalar que desgraciadamente pareciera que todos los programas de gobierno y los planes nacionales de desarrollo se hacen en escritorios de la Ciudad de México, tomando en cuenta los promedios nacionales, y eso no nos permite entender la realidad regional. Es evidente que el crecimiento de nuestra economía, por ejemplo, no ha sido suficiente para capitalizar el bono demográfico a todos esos jóvenes que están integrándose a la fuerza laboral. Incluso muchos de ellos, aun cuando tengan carreras universitarias, no están encontrando trabajo, tienen que trabajar en algo que nada se parece a lo que estudiaron. Y sin embargo, vemos que las diferencias tan evidentes que existen entre las distintas regiones del país no se reflejan en los programas y reglas de operación de los mismos a nivel federal. Si tú comparas el crecimiento del Producto Interno Bruto en Aguascalientes, que ha sido exponencial, con Tabasco, que ha tenido un crecimiento negativo, pareciera que hablas de dos países distintos. O si comparas la cobertura de servicios básicos en Querétaro con la de Oaxaca, pareciera que hablas de dos países distintos. O si comparas el ingreso per cápita o por habitante en Nuevo León con Chiapas, pareciera que hablas de dos países distintos. O si comparas los indicadores de violencia como homicidios por cada 100,000 habitantes de Guerrero con Yucatán, pareciera que hablas de dos países diferentes. Sin embargo, insisto, las reglas de operación son las mismas para Sonora que para Veracruz, para Chihuahua que para Puebla, y eso se convierte en una camisa de fuerza. Yo en el libro quería plantear que se pudiera flexibilizar para convertirse en trajes a la medida de las necesidades de cada estado y de cada región, pero lo que requieres cuando vas a escribir un libro es quien te lo publique. Y yo en lo particular quería que el editor fuera serio, creíble, reconocido, pero sobre todo que no hubiera tenido ninguna vinculación con el gobierno de Puebla durante mi gestión, que no hubiera editado ningún libro, que no hubiera tenido ningún contrato. Y así encontré a Miguel Ángel Porrúa. Le gustó la idea de lo que planteé, sin embargo me dijo: lamentablemente, Rafael, aunque yo he ido a Puebla y me consta el gran cambio que lograste y la transformación en tu estado, veo que no te conocen el resto del país, de tal suerte que este planteamiento que haces, sin duda muy interesante, pues no va a tener el impacto que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, me ofreció firmar un contrato para escribir varios libros, ser su autor exclusivo, cosa que hice, y con base en ello me pidió que el primer libro fuera una historia familiar en donde se pudiera señalar mi preparación académica, mi experiencia en el sector privado, en el sector público, y de manera especial los logros que tuve en Puebla, avalados por organismos autónomos, independientes y creíbles como el INEGI, el Coneval, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y eso es precisamente lo que nos lleva a la fuerza del cambio. Y por último, comentarle, hay varias pues opiniones con respecto a lo que hizo usted durante su gobierno en el tema del aumento de huachicoleros en Puebla cuando estuvo usted en esta administración, y por ahí también la revista semanal que le ofrece a usted todo un reportaje completo sobre el tema de espionaje. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre estos dos temas? Primero, yo te diría en primer término que el robo de combustible es un delito del fuero federal, no del fuero común, que durante mi gobierno tanto los delitos del fuero federal como los delitos del fuero común se redujeron, y que Puebla fue de los 10 estados más seguros del país, y ahí están los datos a la vista de todos. Yo no soy gobernador desde hace varios meses, pero obviamente es necesario que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Quien transporta el combustible es Pemex, que no depende de ningún gobernador, ni del de Veracruz, ni del de Guanajuato, ni del de Puebla, sino del gobierno de la República. Ellos han invertido miles de millones de pesos en un sistema que en teoría les permite saber cuándo
está cambiando la presión dentro del ducto para que con su equipo de seguridad, que también les cuesta una gran cantidad de recursos, pudieran llegar a atender la situación. Los gobiernos estatales únicamente pueden actuar conforme a la ley en flagrancia, es decir, solamente el gobierno estatal puede, si ve a una persona transportando combustible robado o literalmente robándose el combustible, puede actuar y en su caso llevar a la persona a la PGR por ser un delito del Fuero Federal para que ellos lo procesen. Durante mi gobierno se capturó cientos de personas, cientos de miles de litros de combustible, millones de hecho de litros de combustible se recuperaron y cientos de vehículos. Ahí están los datos oficiales, los entregamos todos a la PGR como marca la ley, es decir, nosotros hicimos la parte que nos tocaba. ¿Qué parte creo que falta y dónde está la solución? Y lo he señalado reiteradamente. Durante mi gobierno hicieron 2 auditorías a gasolineras, a pesar de que fui con distintos directores de Pemex a pedir lo mismo, hicieron 2 auditorías. Para mí lo más sencillo es ver cuánto combustible compraron a Pemex y cuánto están vendiendo, y si no cuadra la cifra, pues que metan a la cárcel al dueño y que cierren la gasolinera. Solamente 2 auditorías hicieron durante mi gestión. Entonces, pues me parece que nunca vamos a rehuir una responsabilidad, pero nosotros actuamos en lo que la ley nos marcaba. Ojalá al gobierno estatal le dieran esa facultad de auditar a las gasolineras, porque créeme que nosotros hubiéramos podido resolver el problema de manera muy rápida y en este sentido… ¿Se tiene la solución? Bueno, no es sencilla, pero se tiene que hacer a través de las gasolineras, las empresas que utilizan combustible para ver que no utilicen el combustible robado. Realmente el flujo y el volumen de combustible que roban, pues no es el que ves en una carretera que están vendiendo un tambo. Estás hablando de uso industrial y de venta en gasolineras. Y por supuesto que te aseguro que hay personal de Pemex que está involucrado en este tipo de actividad. No hay forma de que sea de otra manera, porque nadie más tiene la información de los ductos de cuándo pasa el combustible. Es algo que también espero que se pueda actuar para acabar con la impunidad en un delito que además ha afectado a muchos estados del país, entre ellos Veracruz y por supuesto Puebla, porque pasan además cientos de kilómetros de ductos y los gobiernos estatales no saben en qué momento va a pasar más combustible, en qué momento menos, solamente pueden actuar en flagrancia. Y con el otro tema, pues mira, esa revista ha dicho 20,000 veces las mismas cosas y 20,000 veces se les han contestado como se les contestó esta, señalando pues que es absolutamente falsa. La imputación no tiene ningún elemento probatorio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, al doctor Rafael Moreno Valle. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de Teleclic. Los esperamos en la siguiente entrevista.